Amigos de Querétaro, de verdad me da mucho gusto saludarlos hoy con la compañía de José Luis Barrón. Me da mucho gusto que, además de ser una persona, pues eres un buen asesor, amigo, y sé que trabajas directamente en la legislatura. Estás preparando tu maestría. Sí. Eres joven y me encanta que con tu edad te preocupes y con toda la cantidad de trabajo que tienes. Eres papá reciente, bueno, sí, y aún así haces maestría, amigo. Por eso te da un poco de ojera, yo creo. pero a final de eso, amigo, lo importante, como siempre digo, es el fondo y no la forma para hacerlo. Y el contenido de tu maestría, te agradezco mucho que has venido compartiéndonos constantemente y ahorita con datos muy relevantes. Y pues sí, porque usted lo pidió, mi querido seguidor de Querétaro, de verdad, hablaremos todavía de movilidad, porque de eso trata tu maestría y creo que has sacado unos datos importantísimos y muy relevantes. ¿Cómo estás, amigo? Platícanos un poquito. Bien, David, muchas gracias. Muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. Fíjate que sí ando un poco saturado de actividades, pero pues con una sonrisa siempre. Bendito sea, amigo. He estado viendo los programas de movilidad, de transporte del estado. Generan el programa de transporte del 2016 al 2021 en el gobierno pasado de Pancho, y genera el gobernador actual el programa de transporte del estado de Querétaro 2021-2027, okay, ¿no? Y son dos documentos que es el eje rector de la política pública en materia de transporte, que no es cosa menor, ¿no? No, bueno. Entonces, me puse a estudiarlos y encontré algunos temas muy importantes. O sea, digamos, es como un comparativo entre lo que hizo Francisco Domínguez y lo que está haciendo ahorita Mauricio Curi en movilidad. Okay. Sí, estos diagnósticos o programas se centran primero en una parte que es la parte del marco jurídico, que es lo que les da sustento para realizarlo. La segunda parte, hacen una consulta ciudadana con expertos y de ahí se derivan algunas conclusiones. Okay. Y después viene un diagnóstico. Que señala dónde está parado el estado de Querétaro en materia de movilidad, qué es lo que hay que transitar, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que quitar y volver a hacer, o si volvemos a hacer un nuevo sistema, como lo hizo en ese momento Pancho Domínguez, ¿no? Correcto. Y por último, pues ya vienen las líneas estratégicas, las acciones que se realizarán, y esto es en cada sexenio, ¿no? Perfecto. Y bueno, ¿qué diferencia encontraste? Digo, habrá marcado, entiendo que los dos vienen de un partido político igual, pues no tendría que haber muchas diferencias, ¿o me equivoco? Sí hay un gran cambio en el tema de la transición de Pepe Calzada a Pancho Domínguez. Okay. Hay una reestructuración total. Empezando incluso por el nombre, ¿no? Que y por el nombre y por el proyecto, porque señala todos los problemas que hay, la problemática que se encuentra, y la propuesta de cambio de que quitar ese transporte público que era en ese momento Red Q y generar Crobús, ¿no? Aunque antes de terminar su gobierno pues acepta que no cuajó Crobús. Entonces ese es un tema, ¿no? Sí. A diferencia del programa de transporte del gobernador actual, que prácticamente no ve ningún problema en la movilidad y en el transporte público, y se van más a eficientar, a lo mismo que hay, ahora hacerlo eficaz, o sea, y que nada van a estar supervisando a los concesionarios, pero pues realmente no plasman la problemática que existía, porque se van al tema de las frecuencias, que faltan rutas y las frecuencias y todo eso, pero pues no le entran al fondo del asunto. Porque era mi pregunta, o sea, ¿realmente lo optimizó? O digo, perdón, yo usuario, pues yo lo siento hasta peor en ciertas cosas. Digo, a lo mejor estoy mal, pero no sé tú qué me dices. Sí, fíjate que yo veo en decisiones políticas, por ejemplo, Pepe Calzada, se aventó una broncota con los 1,492 concesionarios al hacer una sola empresa. Y se los aventó en contra, cosa que le costó. Pancho Domínguez enfrentó a la gente con los ejes, planteó 8 ejes y construye 4. 2 de ellos yo identifico ejes viales para el transporte público, perdón por no ser tan específico. Plantea 8 ejes viales para el transporte público, que eso es lo que se debe de hacer para eficientarlo, ¿no? Correcto. Y ahí, por ejemplo, en el eje de Pie de la Cuesta, pues la gente se opuso mucho, en el de Zaragoza también.
hace la parte de Constituyentes, hace una parte del eje de Avenida La Luz hasta el Cerro del Tambor, sí. Aunque ese eje planteaba hacerlo hasta San José el Alto. Uy, y eso es maravilloso. Y el de Pie de la para Cuesta, esa gente. Sí, claro, y el de Pie de la Cuesta lo llega hasta Bernardo Quintana, cuando el planteamiento era llegar hasta los juzgados civiles y familiares más o menos. Uy, ok, esto es maravilloso también. Sí, claro, era cruzar a la ciudad con esos ejes. Claro. Bueno, y ahí la pregunta, ¿por qué no se continúa ese proyecto? Y pues no sé qué pasó en la planeación estratégica de transporte del gobernador actual, pero no le da seguimiento ni al proyecto de Pancho, claro, en el tema de los ejes, y creo que se va nada más por hacer ajustes técnicos. O sea, como si todo estuviera bien, solamente hace ajustes técnicos. Entonces yo creo que este es un grave error de los asesores en materia de transporte. Creo que es un grave error el no reconocer el problema, y creo que hoy ese problema está acrecentado. Entonces, oye, ahí te plantearé esto. A ver, hay varias cosas que veo de por qué no siento que haya sido realmente optimizado, mejorado lo que había ofrecido Francisco Domínguez. Número uno, pues me imagino que creció la población, ¿no? O sea, simple, y si entiendo, crece mucho aquí en Querétaro. Sí, en el programa de transporte de Pancho precisamente se manejan cuáles son los factores que hay de problemática en el transporte. Dice, bueno, pues una parte es el crecimiento poblacional, que viene a una tasa del 2.8% más o menos anual, según cifras del INEGI. El crecimiento de la mancha urbana, que también se ha visto cada década cómo va creciendo exponencialmente. Y tercero, la mala planeación del desarrollo urbano, cosas que se plantean en el programa de transporte, que está muy chido. El de Pancho se me hizo muy completo. Fíjate qué interesante. Entonces, y la priorización de los gobiernos, hacer lo que está haciendo este gobierno, priorizar la movilidad de los automóviles particulares. Oye, y ahí la pregunta, o sea, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Vino más gente, pues debió haber crecido también la cantidad de autos, ¿no? ¿Cómo estuvo esa relación? En ese programa, fíjate, hay una relación bien contrastante. Crece la población al 2.8%, pero el parque vehicular de Querétaro crece al casi 8%. ¡Wow! Anual. O sea, no, bueno. No, pues por eso pretende hacer grande, ¿cómo se llama? El 5 de febrero, pero bueno, ni lo va a poder hacer grande. Al contrario, quitó 2 carriles porque ahora van a hacer. Pero bueno, es bueno eso. Es bueno priorizar el transporte público. Sí, claro. Yo pensaría, y dime si estoy equivocado, pues igual la gente empezó a optar por mejor comprar autos que subirse al transporte público, porque a lo mejor no era óptimo para llevarlo a su casa o a su trabajo, ¿no? Sí, fíjate que en el programa de transporte de Querétaro 2016-2021, hablan que maneja el transporte público colectivo. Movía 570,000 usuarios diarios. Bueno, suena muy... Alrededor de... Oye, ¿la mitad de la población? Es lo que ahí plantean, que el 64% de la población se movía en transporte público. Pero hoy, según cifras fueron al Congreso y dieron unas cifras que transportaba el transporte público colectivo 200,000 personas diarias. Quiere decir, cayó más de la mitad. Más de la mitad, es un cuarto de la población, bueno, menos de un cuarto de la población, ya creo que casi es un 10%, ¿no? Exacto, y eso a gente, ¿cómo se está movilizando hoy? No, bueno, pues exactamente, va a tener que tomar o comprar un carro malo, en mal estado, aventarse créditos. Y el dinero no nos va a dar para hacer más carreteras, porque en esta se gastaron 6,600 millones en 5.7 kilómetros, creo que no les va a dar. Entonces, ¿cuál es el tema? ITDP México ha manejado una pirámide de movilidad. ITDPM, ¿qué es ITDPM? Es una organización, déjate platico bien, porque... Por favor, para no quedarme con lado, ya sabes que soy preguntón, amigo. No es por incomodar al invitado. No, claro que no. Mira, es el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo. ¿No? Entonces, esta organización internacional ha planteado una pirámide de la movilidad para que los gobiernos la prioricen. Y esta pirámide de movilidad ha venido ejerciéndose en muchos países para cambiar la dinámica de movilidad, porque ya todos los países se han dado cuenta, y los gobernantes, que no nos va a alcanzar los recursos para hacer carreteras y carreteras para vehículos particulares. Hoy se tiene que priorizar el transporte público en todo el mundo. En Querétaro, en el programa de transporte del Estado,
del 2016 al 2021, nos hablan de los efectos de la contaminación y de toda la contaminación que hay en el estado, que se genera en el estado por fábricas, por agricultura, por todo. El transporte está generando el 43%. El transporte general, público y de... Las modalidades de público, privado, de carga, está generando 43%. El 43%. Pero muchísimo. Es muchísimo, casi la mitad de la contaminación en el estado. Tendría que ser de las fábricas eso. Pero... Sí, efectivamente. Y de ese 43%, que sería un 100% de lo que está generando el transporte, el 72% lo generan los vehículos particulares. Caray. Pues sí, porque incluso incrementó la cantidad de automóviles y por eso hacen esa contaminación. Oye, y bueno, aquí pero perdón, es que andamos aquí con varias ideas. David, discúlpenme. No, por favor. Entonces, esa pirámide establece qué deben de priorizar los gobiernos. Y cosa que en Querétaro no ha quedado clara. Y no se ha entendido por los gobernantes. Porque hay que señalarlo tal cual. ¿Por qué razón, David? Meten toda la lana en 5 de febrero priorizando el uso de vehículo particular. Pero eso debe ser la punta de la pirámide, ¿no? Digo, por eso dices que es un efecto de pirámide, ¿no? O sea, yo entendería así. El primero debe ser que hagan tema peatonal, tema de uso de bicicleta. El segundo. El tercero, el transporte público. ¿Qué quiere decir? En Querétaro tenemos que priorizar el transporte público. La encuesta del INEGI señalaba que señalan en el programa de transporte que Querétaro es el lugar número 20 en materia de movilidad de 32 estados, es decir, estamos más allá de la media, estamos reprobados en materia de movilidad en Querétaro. No puedo pensar que Querétaro, con la ciudad que es y con el movimiento que tiene, estamos en un lugar 20, por abajo debe ser, bueno, obviamente de la Ciudad de México, de Puebla, de Monterrey, de Guadalajara, de Tlaxcala, bueno, eso sí, ya está más tremendo, de Cuernavaca, no puedo creerlo, ¿no? Sí, está entonces, gravísimo. En el índice de competitividad hoy estamos en el 4º lugar. Vi una de un índice de competencia económica de la Secretaría de Economía, y Querétaro estaba en segundo. Okay. O sea, estamos en segundo en ese, y en el de competitividad en 4. ¿Y el de movilidad en 20? Movilidad en 20. Increíble. O sea, ya si el gobierno no analiza estos números, estamos muy muy complejos. Estoy enterado de que el gobierno de Mauricio Curi está haciendo, realmente esfuerzos, y conozco y sé, ahí te voy a dar una primicia, si no me salen, ¿qué les puedo decir? Ahí fueron mis duendes de la información que me dijeron que le van a cambiar el nombre a Acrobús, y ya me empezaron a decir eso, y que van a meter un mapeo nuevo, y van a hacer una serie de cosas. Pero a mí lo que me preocupa es el punto que estás diciendo, ¿no? Podrás cambiar, o sea, ahora sí que aunque la mona a la vista es de seda, mona se queda. Creo que el principal problema, es muy bien, es que no hay argumentos para que yo o tú nos transportemos en un transporte público. Exacto. ¿Por qué? Porque es ineficaz, no es bueno. No existe, y los que lo tienen que tomar, porque no tienen de otra más que tomar eso, porque no tienen carros, pues se topan contra eso, ¿no? Que es un mal transporte y además es caro. Porque es también lo que me dicen. Hay un tema que dicen que la tarifa de 2 pesos preferencial, que es la más baja del país y todo eso, pudiera ser, pero el servicio también es de los peores del país. Entonces, número 1. Número 2, para ir avanzando en el tema que te va a plantear, también hay un tema súper importante, David, en el tema del transporte público. Ahorita que me dices eso, que lo van a modificar y todo eso, está bien, pero ¿les va a dar tiempo? No. A ver, su prioridad fue el acueducto 3 y su segunda prioridad fue 5 de febrero. Es decir, aventaron la lana en un proyecto de derecho humano que es el agua, me parece perfecto, y aventaron toda la otra demás cantidad de lana en 5 de febrero. Cuando 5 de febrero no va a resolver los problemas de movilidad y no priorizó la movilidad sostenible. Hay un tema súper importante también. Yo vi su programa de transporte del gobernador actual y habla en muchos temas de políticas públicas muy padres, pero no se cumplen. Señala que van a cambiar la flota y que van a buscar que sea de accesibilidad universal,
Los primeros 33 camiones que metieron de refuerzo son de escalones con una puerta. Ahí no se puede subir una una persona con posibilidad limitada del movimiento. No se ni puede talla subir, pequeña, ni con muletas, ni un ciego incluso. Y luego meten otros en la ruta 88 con los mismos problemas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están resolviendo el problema a bote pronto, sin planeación, y que hoy ese problema que, a ver, no es que no lo conocieran, David, a mí me queda claro que no lo quieren resolver, y te voy a decir por qué. No es coincidencia que en la campaña de Luis Bernardo Nava, las dos propuestas más importantes eran el doble de seguridad y la mitad del tráfico. O sea, no se les ocurrió, hacen estudios de opinión ciudadana donde observan las problemáticas que tenemos en Querétaro, y toda la gente les dijo, estoy hasta la goma del tráfico y estoy hasta la goma de la inseguridad. Claro. Y entonces, con base en esos dos temas, hacen sus propuestas de campaña. Pero ¿qué pasa? O sea, les vale goma lo que piensa la gente, les vale un comino el transporte, les vale un comino, y sí creo que les vale un comino, y no creo que lo vayan a resolver. Va a tener que llegar un gobierno que tenga conocimientos de avanzada, un gobierno que vea por la gente más necesitada, y que observe algo. O sea, el poner lana en el transporte público, David, y con esto voy a cerrar la entrevista. Bueno, tú me dices, ¿no? No, hombre, no, por favor, nos podemos seguir toda la tarde, las cosas que nos sigan viendo, pero yo encantado. Estamos robándoles mucho tiempo, disculpe, pero es algo bien importante. El meter lana en el transporte público beneficia a todos, porque eficientarlo va a hacer que saquemos muchos vehículos de circulación, que bajemos los índices de contaminación de la ciudad, va a hacer que generemos un acto de justicia. Y me vas a preguntar por qué justicia, pero el transporte y la movilidad conlleva un tema de desigualdad social. Totalmente de acuerdo. Entre más acomodada es tu clase social, menos problemas de movilidad tienes. Claro. Pero entre más pobre eres, más problemas de movilidad tienes. Sí, claro. Entonces, invertir en el transporte es hacer justicia para la gente, porque hay gente que se hace 2 horas en ir a su trabajo y 2 horas en regresar. Entonces, ponerles un transporte que los lleve en 40 o 30 minutos a su destino implica mejorarle la calidad de vida a todas esas personas que son un gran grueso de la población. Que si lo regresáramos al tiempo de antes, tendríamos al 60% de la población con una movilidad eficiente. Claro. Y con muchos otros factores que les permitiría utilizar ese tiempo en irse a tomar una clase de natación, en irse a apoyar, a caminar con sus hijos, claro, en comer con calma, en llegar a preparar sus alimentos. Y creo que eso es muy importante, y eso lo tiene que hacer un gobierno que piense en la gente. Y creo que actualmente no ha habido esto, porque yo lo veo, o sea, ¿cómo hicieron su ley? Su ley no la hicieron consultando a la sociedad. La ley de movilidad, ¿sí? La hicieron previo a que saliera el derecho humano a la movilidad, para tratar de hacerlo antes y de ganarle tiempo. Exactamente, entonces, que se les cuestionara con respecto a la ley, ¿no? Son muchos temas, David, que yo creo que hoy tiene que cambiar esta visión. Yo sí creo que está muy mal asesorado en materia de transporte este gobierno. Sí, no creo que sea malintencionado, ¿eh? No, por eso lo digo. Ajá. Creo que es porque nadie se levanta para fregar a alguien, ¿no? Sí, no, claro. Menos no, siendo gobernador, ¿no? Pero sí creo que no están dimensionando el problema. Creo que no le están dando la prioridad al problema que merece. Y yo sí estoy seguro que esto necesita un cambio de 360 grados, y creo que ese cambio lo debemos de exigir los ciudadanos. Totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, a final de cuentas, yo quiero dejar abiertas tus redes para que te comenten los ciudadanos cuáles son sus experiencias ahorita que rayan, como yo trabajé un tiempo en Fórmula, como ese programa de las 11 de la noche que se llama La Mano Peluda, rayan en historias de terror, las cosas que están viviendo las personas ahorita con lo de 5 de febrero, el tráfico y la movilidad que está teniendo. Claro. Entonces yo quiero invitar a la gente que te escriba, que te comente esto. ¿Estás de acuerdo? David. Muchas gracias, David. No, y gracias a ti por acompañarnos, y por favor síguenos compartiendo todos estos estudios que estás teniendo, porque creo que es muy importante para la ciudadanía y que lo pueda compartir con nosotros. Claro. Muchas gracias, David. No, para gracias. Hablamos de este programa. Me parece muy bien, José. Gracias, Mir. Y amigos de Querétaro, de verdad, les pido, como lo acabo de comentar, que por favor cualquier comentario que le quieran hacer a José Luis, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, queretodeverdad.mx. Que tengamos bonita tarde. Hasta pronto.